Los Vengadores casi fue una película muy distinta a la que terminó llegando a los cines. Estamos hablando de planes para integrar a Spider-Man mucho antes de lo que pensábamos, referencias a los X-Men, el regreso de Edward Norton como Hulk, la inclusión de Ant-Man y la Avispa, y hasta un primer guión donde el villano principal no era Loki, sino Red Skull. Por eso hoy nos vamos a meter en la producción de la película, para descubrir lo que iba a ser. En el año 2008, Marvel Studios, que no era ni sombra de lo que soy, sacó Iron Man, que era una apuesta enorme. Era un personaje que, si bien había tenido un par de series y arcos exitosos en los cómics, no era considerado muy mainstream. Como ya sabemos todos, la película terminó siendo protagonizada por Robert Downey Jr., que era un actor que en ese momento un montón consideraban un riesgo por su historial personal. La película funcionó, pero lo más interesante no es necesariamente que funcionó. Lo interesante es que Marvel puso en los últimos segundos de la película una escena postcréditos, en la que Nick Fury aparece en el departamento de Tony Stark y le habla sobre la iniciativa de los Vengadores. Pero hay algo que casi nadie sabe sobre esta escena, y es que esta no era la escena original. En 2019, en la entrega de los Saturn Awards, Kevin Feige mostró una escena postcréditos alternativa de Iron Man. Resulta que esta escena la tenían guardada en la bóveda de Marvel desde hace 11 años. As if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough, I have to deal with a spoiled brat who doesn't play well with others and wants to keep all his toys to himself. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. Tres referencias en un solo diálogo. Los accidentes gamma, claramente Hulk, las picaduras de bichos radiactivos son Spider-Man, y los mutantes surtidos se supone que eran los X-Men. Ya en 2008 Marvel tenía un plan muy ambicioso, pero el problema era que los derechos de Spider-Man eran de Sony, los de los X-Men eran de Fox, y Marvel no podía usar estos personajes. Así que la escena terminó siendo reemplazada por la versión que vimos en el cine. Especulando un poco, se podría teorizar que Marvel quería que Tobey Maguire fuera el Spider-Man dentro del UCM, pero lo gracioso es que Marvel no se rindió ahí, y de hecho el movimiento que vino después fue mucho más arriesgado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Como veníamos hablando, este plan, este universo enorme que Marvel tenía en mente desde el día 1, era la razón por la que el resto de películas que vinieron después existen. Porque Marvel acababa de anunciar, sin necesariamente anunciarlo, que iba a ser algo muy arriesgado. Iba a construir un universo compartido. El plan en teoría era simple: Iron Man, Hulk, Thor, Capitán América, cada uno con su película y después juntos. Pero en ese momento Marvel era un estudio independiente que acababa de apostar todo su capital en Iron Man, y si bien operaba con una libertad creativa enorme, también tenía recursos muy limitados y una presión descomunal de no cagarla, porque podrían perder su contrato con Paramount, y este era un contrato de distribución. Esto podía arruinar los planes de lanzamiento de todas las películas. Recordemos que Paramount distribuyó las películas desde Iron Man 1 hasta Thor 1, pero después Disney compró de nuevo los derechos de distribución. Ya teniendo en cuenta todo el contexto, empieza la preproducción de Los Vengadores y alguien tenía que escribir la película. Terminaron eligiendo a Zach Penn, un guionista que ya había trabajado en X-Men, Elektra, Hulk del 2003 y en la última del Increíble Hulk, o sea, la película de 2008. Increíblemente, Marvel confió en él y Penn se puso a trabajar. Tenía una visión muy específica, porque en su versión Hulk no era un héroe, y el propio escritor lo confirmó en una entrevista. En mis primeros borradores Banner casi nunca aparece, es siempre Hulk porque no teníamos un Bruce Banner en ese momento. Lo peor es que en ese guión Hulk se descontrolaba y atacaba a Nueva York durante la historia, así que supongo que tomó el cómic de los Ultimates como inspiración. Penn lo explicó así: Hulk estaba fuera de control en Nueva York, pero esto no encajaba con la reestructuración. O sea que pudimos haber tenido una versión de Los Vengadores donde Hulk no es un héroe sino el antagonista en el tercer acto. Y acá es donde entra Joss Whedon. En abril de 2010, Marvel anunció que Whedon iba a ser el director de Los Vengadores, y la reacción fue mixta, para ser amable, ¿no? La única película que había tenido como director hasta ese momento había sido Serenity, que había recaudado 38 millones contra un presupuesto de 39. Y los fanáticos estaban negativos con la noticia porque Marvel le iba a dar las llaves de la película más ambiciosa del estudio. Pero lo que Whedon tenía era experiencia escribiendo equipos. Toda su carrera había sido sobre grupos de personajes distintos que tenían que funcionar juntos de alguna manera. Whedon lee el guión de Penn y lo tira a la basura, básicamente. Después escribió un tratamiento con su visión de la película llamado Avengers: Some Assembly Required. Y Marvel le dio luz verde para reescribir todo desde cero. En vez de tratar a los Vengadores como un equipo desde el principio, los trató como un grupo de personas que no se soportaban. Cuando pensás en los Vengadores y todos los villanos que tuvieron en sus películas, primero pensás en Loki, ¿no? Pero ¿cómo te sentirías si te digo que estuvo muy cerca de no ser el único villano de la película? En el borrador de Zach Penn, Loki no iba a estar solo. El plan original incluía también a Red Skull. Tenía sentido porque el Tesseracto conecta las tres historias: Capitán América, Thor y después los Vengadores. Pero no funcionó porque el problema era el mismo
mismo que Whedon había identificado en todo el guión de Penn. Eran muchos elementos sin suficiente espacio como para desarrollarlos bien. Piensen que los Vengadores ya tenía 6 superhéroes que necesitaban cada uno su tiempo en pantalla, y agregar otro villano lo único que lograba es que ninguno de los dos tenga el tiempo en pantalla que se merecía. Así que Red Skull terminó siendo descartado. Pero en su lugar llegó algo que nadie esperaba, que era Thanos. Thanos no reemplazó a Red Skull como villano principal, ya lo sabemos porque todos vimos la película. Joss Whedon admitió que cuando filmaron la escena no había un plan exacto de qué hacer con el personaje. Pero si esa escena no existía, el hilo que conectaba todo el UCM hasta Endgame desaparece. Y ya que estamos hablando de reemplazos, hablemos de la vez que Abominación casi forma parte de los Avengers. Para entender lo que les acabo de decir, hay que hablar de un one shot de Marvel que se llama El Consultor. Este fue lanzado en 2011 con el DVD de Thor. En este one shot te cuentan que la escena postcréditos del increíble Hulk no era lo que todos pensábamos en ese momento. Tony Stark no fue a reclutar a Hulk para los Vengadores. El Consejo de Seguridad Mundial le había ordenado a S.H.I.E.L.D. que liberen a Emil Blonsky, o sea, la Abominación. Este estaba en prisión y lo querían para unirse a la iniciativa de los Vengadores. Lo veían como un héroe de guerra y la verdad era mucho más fácil culpar a Bruce Banner por la destrucción de Harlem. Pero el problema yace en que Nick Fury no quería liberar a Blonsky, así que lo manda a Tony Stark sabiendo que Stark y Ross no se iban a llevar bien para sabotear la reunión. Esto terminó dando lugar para que Hulk vuelva después de 4 años, más o menos, ¿no? Edward Norton ya había protagonizado el increíble Hulk en 2008, pero su relación con Marvel era muy tensa desde el principio de la producción porque tenían muchos conflictos creativos y esto nunca paró. Norton quería hacer una película más larga, más oscura y mucho más seria, pero Marvel eliminó un montón de escenas, incluyendo un prólogo donde Banner se intenta quitar la vida, que esto de hecho lo mencionan en Los Vengadores. La pelea fue muy pública, pero muy pública, tanto que Kevin Feige sacó un comunicado que decía textualmente: nuestra decisión definitivamente no está basada en factores monetarios, sino en la necesidad de un actor que encarne la creatividad y el espíritu colaborativo de nuestros otros talentosos miembros de equipo. Y la solución terminó llegando en forma de Mark Ruffalo. Encima todo esto pasó porque el Hulk original no quiso jugar en equipo, un equipo que originalmente incluía tanto a la avispa como a Ant-Man. En algún momento del desarrollo no estaba claro si Scarlett Johansson iba a poder estar disponible para filmar, y Whedon tomó una decisión: si no podía tener a la Viuda Negra, iba a meter sí o sí a la avispa, pero tampoco quería dejar a Hank Pym atrás, así que Ant-Man también estaba en el equipo. Para este momento Edgar Wright llevaba muchos años desarrollando la película con Marvel, pero los tiempos no cerraban. Y sin la película de Ant-Man, chicos, no había manera de meter a estos personajes en Los Vengadores, así que lo sacaron. Ahora hablemos un poco de las escenas que casi existieron. Cuando se empezó a filmar Los Vengadores, Robert Downey Jr. llegó al set con una idea muy metida en la cabeza. Él era Iron Man, y Iron Man era el que había arrancado todo el UCM. Y si Ellen tenía que ser el protagonista de Los Vengadores, tenía que ser él. Lo dijo él mismo sin filtros. Yo dije: necesito estar en la secuencia de apertura. No sé qué estás pensando, pero Tony necesita manejar la narrativa. Whedon lo escuchó, lo intentaron, pero no funcionó, y el propio Downey reconoció que no funcionaba. La escena postcréditos donde los Vengadores comen shawarma en silencio fue una idea de último momento, porque se filmó 16 días antes de que se estrene la película. De hecho, había pasado tanto tiempo que Chris Evans tenía la barba larguísima porque estaba filmando Snowpiercer, y tuvo que tapar estratégicamente su cara por toda la escena para que no se notara. Lo que ves en pantalla es a Steve Rogers con la mano apoyada en el cachete por 2 minutos completos. Y esto existe porque a Whedon se le ocurrió literalmente en el último segundo. Increíblemente no es lo único que pasa casi a último segundo, porque en la producción de Los Vengadores, Marvel y Sony tuvieron conversaciones para meter la torre Oscorp de The Amazing Spider-Man en el skyline de Manhattan. Esto iba a ser posible porque las películas estaban en producción casi al mismo tiempo. No era Spider-Man apareciendo en la película, era nada más un edificio en el fondo, una referencia que, a ver, casi la mayoría del público no iba a notar, pero las implicaciones sí eran muy grandes, porque piensen que si la torre Oscorp hubiera aparecido en Los Vengadores, el Spider-Man de Andrew Garfield hubiera sido canónico al UCM sin necesariamente aparecer en pantalla. ¿Y por qué no pasó esto? Porque para cuando terminaron de diseñar la torre, el skyline digital de Nueva York en Los Vengadores ya estaba terminado. Todo este caos dio frutos al final, porque el fin de semana del 4 de mayo de 2012, Los Vengadores recaudó 207 millones de dólares, únicamente en Estados Unidos, o sea, un récord absoluto. Al final de su recorrido en cartelera, la película terminó con 1.500 millones de dólares. Los Vengadores cambió totalmente la manera en la que Hollywood veía las películas de superhéroes. La pregunta que te dejo es esta: ¿con cuál de todos los cambios te hubiera parecido mejor la película? ¿O pensás que ya tenemos la versión perfecta? Dígame en los comentarios.